Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están del otro lado de las pantallas? Un nuevo día acá en la Patagonia. En la Argentina vamos a agrandar el mapa porque nuestras invitadas del día tenemos a la doctora Nora Franco, que se encuentra en Buenos Aires, y la doctora Virginia Mancini, que se encuentra en Mar del Plata, así que por eso extendemos un poco el mapa. Ahora les voy a presentar, pero antes que nada quiero presentar este ciclo que lo llamamos Conservando Santa Cruz, pero realmente es una forma de seguir explorando esta provincia con los diferentes puntos, las diferentes temáticas tan importantes y además una provincia que hay tanto para hacer, pero tanto hecho, y es importante saber lo que se ha hecho para saber lo que hay que hacer. Y bueno, con esta cuarentena que se volvió a activar en cierta zona, por ejemplo, aquí en Calafate tenemos nuevamente el aislamiento obligatorio, nos hace volver a estar confinados, pero sin embargo con el tiempo para seguir buscando nuevos conocimientos y de esa forma nos permite a aquellas personas que generosamente se han presentado para instruirnos en diferentes actividades la oportunidad de unir estos hilos y por eso estamos, la Asociación de Guías de la Provincia de Santa Cruz, en el medio, modulando esta clase de charlas, que la de hoy va a ser del índole arqueológico. Por eso tenemos como les presenté antes, la doctora Virginia Mancini, que es doctora en Ciencias Biológicas, y la doctora Nora Franco, que es doctora en Arqueología, que han realizado estudios en la provincia de Santa Cruz y hoy van a compartir esos resultados. Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, Nora. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Muy bien. Voy a dar paso, si quieren, allá a la presentación para que puedan ir viendo. Y bueno, buenas tardes a todos los que están del otro lado. Tengan en cuenta que las charlas de Aguizac quedan grabadas, así que todas las que hemos brindado hasta el momento, que realmente creo que tenemos más de 30 charlas, las pueden ir a ver en nuestro archivo dentro de videos en el Facebook y también si buscan en el Aguizac en YouTube, buscan Aguizac o Asociación de Guías de la Provincia de Santa Cruz, ahí tenemos también los videos de las charlas que hemos realizado hasta el momento. Y esta charla también va a quedar registrada, aquella persona que no se pueda quedar hasta el final después puede volver a ingresar y ver toda la charla completa, y al que se quede puede interactuar y brindar a través de sus preguntas. Yo le voy a ir modulando y voy a oficiar de intermediador para que alcanzar esas preguntas a las doctoras. Así que doy paso a la presentación y cuando quieran pueden empezar. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y buenas tardes de nuevo a todos. El objetivo de esta presentación es sintetizar la información que hemos obtenido, más que nada recientemente, sobre paleoambiente y ocupación humana en las cuencas de los ríos Chico y Santa Cruz. O sea, en la cuenca del río Chico nos centralizamos en la zona del macizo del Deseado y espacio adyacente. En el río Santa Cruz, básicamente en la cuenca superior y algo en la media, y con alguna información sobre la desembocadura, de lo que ocurre en la desembocadura de este río. Bueno, en una de las áreas que presentó Nora, en el sur del macizo del Deseado, hicimos varios muestreos para obtener información paleoambiental y estos muestreos corresponden a un sitio arqueológico en La Gruta y a dos mallines que se encuentran dentro del área, cercanas al sitio de La Gruta, que son El Escondido, el que está en la parte superior, y La Esmeralda en la parte inferior. En estos sitios, las metodologías de muestreos que utilizamos fueron diferentes. En el sitio de La Gruta tomamos muestreos de sedimento a cargo del doctor George Brook de la Universidad de Georgia. Ahí lo vemos, ese tipo de muestreo se hizo en las lagunas secas, en sedimentos de lagunas secas, y para polen en La Gruta seguimos los niveles arqueológicos dentro de la excavación arqueológica y fueron muestras que tomamos con espátula. En cambio, en los mallines utilizamos un muestreador, que es una especie de sonda, con la cual se obtienen columnas sedimentarias, como estamos viendo
en el mallín de abajo. Esas serían las columnas que llevamos al laboratorio, allí las abrimos y tomamos las diferentes muestras para hacer los análisis. En el otro sitio, hacia el suroeste, en la otra gran área que presentó Nora, tenemos la particularidad de las características glaciales que han servido de estudio para numerosos investigadores, no solo de nuestro país, sino también del extranjero. Seleccionamos esta diapositiva porque nos pareció interesante ver cómo fueron las extensiones de las glaciaciones. Las más antiguas, que han estado alrededor de 16.000, 17.000 años antes del presente, se extendieron más en la parte extraandina. Sin embargo, las posteriores fueron un poco menos extensas, las que se encuentran en la segunda línea más cercana a la cordillera, son aquellas que se extendieron alrededor de 13.000 años antes del presente. Esta información, si bien está muy clara, está al norte del área que vamos a presentar, está en la zona del Chaltén, pero bueno, era bastante gráfica para observar las extensiones de estos glaciares. En el área del lago argentino tenemos un detalle con otra resolución, una escala de mayor resolución, y lo que podemos ver es cómo se fueron extendiendo los glaciares por los brazos norte, brazo sur, península de Avellaneda y península de Magallanes, desde 16.000 años antes del presente hasta aproximadamente 12.000 años antes del presente. Esta fecha, entre los 13.000 y los 12.000 años antes del presente, son importantes porque sería el periodo comprendido en los muestreos que hemos realizado en estas áreas. Como podemos ver, 13.000 años antes del presente, la extensión de los glaciares era bastante importante y fue, a partir de acá, fueron retrocediendo hasta la posición actual. Entonces, en estas áreas hicimos muestreos en el cerro, en un mallín cercano al Cerro Frías. No sé si podés ir señalando, Nora. En la estancia 9 de julio, cercana al Cerro Frías. Entonces, tenemos una columna sedimentaria de 6 metros de profundidad, donde pudimos hacer análisis polínicos, análisis de partículas de carbón, que estuvo a cargo de Gonzalo Sotile, y con esta información la doctora Tonelo hizo una curva de reconstrucción de la precipitación para los últimos 12.000 años. Entonces, si relacionamos la información... perdón, me falta un sitio, el sitio Chorrillo Malo, que es una secuencia arqueológica que está ubicada en un abrigo rocoso. Acá se hizo también, como veíamos en el área de la gruta, un muestreo para análisis palinológico, siguiendo la excavación arqueológica. Tomamos esas muestras en diferentes cuadrículas que nos permitió obtener información para los últimos 10.000 años. Ahora sí, si reunimos la información de todos estos sitios, lo que podemos ver es que para estos momentos tempranos, en Chorrillo Malo, comenzaría aproximadamente 10.000 años antes del presente, hubo un periodo húmedo que también se encontró en los sitios del sur del macizo del Deseado, tanto lo obtenido por sedimentos como por la información polínica del sitio de la gruta. Como podemos ver, bueno, acá la humedad estaría expandida entonces en las dos áreas. Y después, un poco más tardíamente, comenzaría un periodo más seco, habría un cambio hacia un periodo más seco. Con los investigadores más jóvenes del grupo en el que trabajo, nos extendimos un poquito hacia el oeste y realizamos muestreos en mallines que se encuentran en la ladera este de la península de Avellaneda. Y ahí muestreamos dos mallines que luego comparamos con el obtenido en Cerro Frías. El perfil bajo, el que península Avellaneda Bajo, así lo llamamos, el que estaba señalando Nora,
es un mallín, turbera, mallín, un poco más seco que se encuentra en la parte alta, que lo vemos en la foto inferior, y que sería una turbera de musgos que rodea a una laguna central. En la información que obtuvimos en estas secuencias es de polen, de carbón y de otros restos de planta. Marcos Echeverría estudió los macrofósiles, podemos ver en la siguiente, Nora. Acá lo que reunimos es la información obtenida entonces de polen y de macrofósiles. Llamamos macrofósiles a restos de hojas, semillas, restos de fruto. La información complementaria es interesante porque lo que nos está indicando es que en la península de Magallanes, o por lo menos en la parte alta, el bosque como tal no se desarrolló cercano al depósito que muestreamos hasta aproximadamente 7.000 años antes del presente. Eso lo podemos saber porque no encontramos por debajo de este fechado ningún resto de fósiles que nos esté indicando presencia cercana de estos árboles de Nothofagus. Entonces, lo que se encontraría en el área sería una estepa de pastos, como está indicada en la curva amarilla, y sería más extensa esa laguna, y eso lo podemos ver en las curvas coloreadas con naranja, que corresponden a plantas acuáticas. Entonces, para este momento la situación ahí en la península era bastante diferente a la que se desarrolló posteriormente a los 7.000 años antes del presente. Para entender un poquito cómo fue esta expansión del bosque en relación entonces a la extensión de las masas de hielo, tomamos otra vez este esquema de las glaciaciones de Strehlen y las manchas verdes estarían indicando dónde estaba ubicado el bosque para estos diferentes momentos. Fíjense que son como manchones y en los momentos donde los hielos ocupaban la mayor extensión son pequeñas poblaciones. A partir de esas pequeñas poblaciones que habrían quedado en lugares más protegidos o refugios, como se los llama, luego del retiro de los hielos, habría comenzado a expandirse después del 12.000 hasta alcanzar los sitios que mostramos en la ladera este de la península de Avellaneda. Entonces, la mayor extensión para estos momentos del bosque de Nothofagus estaría aproximadamente a los 8.000 años antes del presente. Vas para atrás. No estoy yendo para atrás, no sé qué está pasando. Oh, ok, están repetidas, creo, perdón. No sé qué pasó. Bueno, entonces, como Virginia les decía, hay en estos momentos un, digamos, periodo húmedo que en el sur del macizo del Deseado empieza aproximadamente hace 12.000 años. El macizo del Deseado es hoy en día un lugar árido, en donde, digamos, hay poca agua y donde el agua es impredecible en tiempo y espacio. En realidad, a lo largo de 10 años, el panorama que encontramos es en general pero en los últimos años ha habido más lluvias y nos encontramos con la sorpresa de que la laguna, o sea, en 10 años, a lo largo de 10 años, en 2 años la laguna sí tuvo agua. Ha habido también momentos de inundaciones excepcionales. Esto es para dar una idea de lo variable que puede ser el paisaje en momentos áridos y momentos húmedos, en esta zona donde justamente no hay mucha agua. Además de la información paleoambiental y de realizar otro tipo de análisis, en nuestros trabajos tiene gran importancia las materias primas y la tecnología. Para eso es necesario, digamos, hacer muestreos de las materias primas, ver qué tipos de materias primas hay, porque la información geológica no está generada a una escala que nos sirva completamente a los arqueólogos, o sea que tenemos que completarla con nuestros propios muestreos. Ahora, en un área como la que mencionó Virginia, con glaciaciones al sur y con cursos de arroyos, las rocas son también transportados por ellos. Entonces, a veces no podemos
saber exactamente de dónde viene una roca, sino que podemos identificar áreas de dónde vienen. Por ejemplo, en este área que es el sur del macizo del Deseado, dentro de la que hemos trabajado, hay áreas en las que hay algunos tipos de rocas, otras áreas en las que hay otras, pero no podemos tener más precisión que esa. Y en el marco de estos trabajos de muestreos de materias primas, nos hemos, digamos, llevado la sorpresa, hemos encontrado una nueva fuente de obsidiana negra. La obsidiana es una especie de vidrio volcánico que ha sido transportado grandes distancias en Patagonia. Y se pensaba que la única fuente era la de Pampa del Asador, identificada por Goñi Espinosa Stern, y que luego fue ampliada el área al abanico aluvial, al abanico aluvial, y bueno, tenemos el inconveniente, y recientemente entonces encontramos esta otra fuente que nos complica el panorama porque hace que se extienda más de 100 kilómetros hacia el este. Entiendo que están viendo la presentación. Ok. Entonces, el asunto es que al ser esta una fuente distal de obsidiana negra, en toda el área intermedia podrían encontrarse fuentes de obsidiana que aún no han aparecido. Entonces, las ocupaciones humanas más tempranas en este área, que es la que nosotros estamos estudiando, donde estamos profundizando los estudios, provienen de la gruta y corresponden a un periodo húmedo. Bien, ven ustedes acá algunas imágenes del sitio de la gruta desde diferentes ángulos. Fíjense que es un afloramiento bastante aislado, no hay muchos afloramientos en esta zona y es pequeño. Y lo que hay en este momento es una excavación de 2 metros por 1 metro y la roca grande tapa los carbones más antiguos y no la pudimos extraer aún. Bueno, en este sitio, estos son la serie de fechados que hemos obtenido y si ustedes miran esta columna, la que dice edad calibrada, pueden ver que hay un salto entre los primeros fechados que terminan en 12.049 acá, 12.300, y los que son de alrededor de 10.000, que corresponderían a distintos momentos de ocupación. El tema es que en la excavación, en una de las cuadrículas, no pudimos diferenciar los materiales que corresponden a una ocupación u otra, porque son, digamos, una cuadrícula muy chiquita y los probones están prácticamente en el mismo lugar. O sea que aunque podemos saber la edad del carbón, los materiales que están alrededor, digamos, no podemos saber a cuál de los dos momentos corresponden. Entonces, lo que yo voy a hacer es caracterizar en general estos dos momentos. En el sitio se realizaron probablemente actividades de avistamiento de presa y lo que hacían era llevar artefactos, o sea, objetos trabajados por el hombre y terminar de trabajarlos allí. O sea, es lo que llamamos estadios finales de talla. Vamos con algo como un cuchillo y lo terminamos de trabajar ahí. Y el tratamiento térmico ha sido utilizado para mejorar la calidad de las rocas. En general, se usa la materia prima inmediatamente disponible, la que está en el lugar, la de mejor calidad, y también se utiliza la obsidiana negra. Y como no, por el tamaño que se encontró, no podemos saber si viene de la fuente de 17 de marzo, donde los guijarritos son más chiquitos, o de Pampa del Asador, donde son más grandes. Y también se han encontrado restos de pigmentos, pero no se corresponden con el color, digamos, de los negativos de manos que se han encontrado en la pared. En superficie, en la zona, se han encontrado algunos artefactos cuyos, estas preformas de puntas de proyectil o instrumentos sobre puntas de proyectil, que se asemejan a otros tempranos encontrados en lugares muy distantes. Por ejemplo, este existente en la zona de Tres Arroyos, con los que guarda muchas similitudes. O sea que podemos pensar que estos diseños corresponden al momento temprano. El periodo siguiente
tiene más ocupaciones, o sea, tiene mayor cantidad de sitios ocupados. Y a la gruta le sumamos las evidencias del Verano, excavado por Durán, y de la Martita, excavado por Aguerre y Gradín. Estos son los diferentes sitios. Este es el mismo sitio de la gruta, esto es la Martita, el excavado por Aguerre, el Verano y la Gruta 2, otro sitio en el mismo afloramiento. Lo que hay en este momento es que aparecen una serie de artefactos, estos que son artefactos bifaciales, trabajados en las dos caras, que se han encontrado en escondrijos. El sitio está acá, el excavado, y esto está en la punta. Es un lugar que se puede ver fácilmente, o sea que los individuos podían ir ahí a aprovisionarse porque era fácilmente identificable. Y, digamos, esto en el caso de la gruta y otro en el caso del Verano. ¿Cómo sabemos la cronología? Bueno, porque afortunadamente Annette Aguerre encontró en los depósitos más antiguos de la Martita el mismo tipo de artefacto hecho en el mismo tipo de materia prima. Esto es la tapa del libro de Aguerre que incluye ese sitio. No parece por la foto, pero se trata de exactamente la misma materia prima que también tiene tratamiento térmico. Para este periodo se han encontrado en un sitio cercano al excavado de la Gruta 1, en la Gruta 3, restos de Milodontidae, identificado por Toledo. De acá les marqué en una imagen tomada de un trabajo cómo sería el Milodontidae y la relación de tamaño con el hombre. Fíjense que es un sitio que tiene abundantes derrumbes, pero no tiene hasta ahora ninguna huella de corte asociado. O sea, si bien en el momento en que hay ocupación humana en el otro sitio, o sea, donde hay hombres en otro sitio, hay Milodontidae, no encontramos evidencias de utilización. Esto puede ser porque había poca gente, iban discontinuamente a la zona, o sea, por más que hay en el periodo, no quiere decir que sea exactamente en el mismo momento. Y por otro lado, en Patagonia hay muy pocos sitios que tienen Milodontidae realmente procesado por humanos. Para este momento, sí, ya la obsidiana que se usa es la de Pampa del Asador. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque el tamaño de las puntas de proyectil que identificó Aguerre sobre esta materia prima en la Martita son mayores que la obsidiana que tenemos disponible en 17 de marzo. O sea, si hay otra que sea más grande en el medio entre las dos, puede ser, pero por el momento la obsidiana que se utiliza es la de Pampa del Asador. Como les dije, hay distintos tipos de escondrijos, como están en toda el área y en la misma materia prima, suponemos que toda el área fue usada por el grupo humano. Y para este momento hay pinturas de guanaco, naturalistas, que ya en el 83 Gradín y Aguerre habían dicho que presentaban similitudes con el grupo estilístico B1 y que por las cronologías que se han obtenido atribuimos tentativamente con Fiore y Acevedo al mismo periodo. Después de esto viene un episodio de abandono de este espacio, un periodo árido y un abandono de este espacio. Mientras tanto, también corresponden a un momento húmedo las primeras ocupaciones en el sur de la cuenca del río Santa Cruz, en Chorrillo Malo. Fíjense, esta es la ubicación de Chorrillo Malo, mira actualmente hacia el oeste, observen el glaciar Perito Moreno, y digamos lo que se encontró es muy poco material por arriba de un depósito glaciario. La fauna consumida fue guanaco y las materias primas usadas no eran las de mejor calidad disponible, lo que sumado a las evidencias regionales sugiere que es un momento en que están explorando, entrando a estos espacios. Lo que sigue posteriormente es entonces un momento árido, o sea, estábamos acá en el macizo, acá en el sur del lago argentino, y lo que sigue es un momento árido. ¿Qué pasa en el macizo del Deseado en este momento árido? El macizo se abandona, o sea, no encontramos evidencias de ocupación de este espacio. Y en cambio, encontramos las primeras evidencias de ocupación de los cañadones que se ubican al norte del río Santa Cruz, que son cañadones basálticos, que la ventaja que tienen es que llegan, digamos, el manto basáltico llega a la napa freática, o sea que habría disponibilidad de agua. Para este momento, entonces, encontramos las primeras ocupaciones en el cañadón Yatenguajen. Todas las demás son posteriores y acá tienen algunas vistas del cañadón.
al sur del lago argentino, ¿qué es lo que pasa? Es también un momento árido. Y lo que pasa es que se encuentran las primeras ocupaciones en Río Bote, las que, digamos, de las que nos avisó el sitio nos avisó un poblador local. Fíjense que el sitio fue cortado por el río, o sea, las crecientes del río se llevaron más de la mitad del sitio, o sea, lo que ustedes están viendo acá es el fondo del sitio. El techo era más grande, o sea, y hay grandes rocas caídas en el río. Las ocupaciones en Río Bote, lo que encontramos fue un pequeño fogón con escaso material lítico y óseo de guanaco. Ahora, tengan en cuenta que es del fondo. Y en Chorrillo Malo, la ocupación está muy reducida, porque tenemos que una roca grande que había en superficie, que es lo que está como bloque, se me fue lo que está como bloque, se extendió. Y también hay gran cantidad de rocas caídas. Y para la finalización de este periodo hay un derrumbe grande de rocas. Bueno, pasamos entonces al periodo siguiente, aproximadamente a partir de 8.000 años antes del presente. Volvemos a esta diapositiva para ver que los avances glaciares que se produjeron a partir de 6.000 años antes del presente, que son los que corresponden a los avances neoglaciales, se extendieron mucho menos hacia la estepa que los anteriores. En el dibujo, acá en el gráfico, corresponderían a la tercera línea, empezando desde la estepa. Eso serían aproximadamente alrededor de 6.000, 5.000 años antes del presente. Es decir, que nuevamente estaríamos ante un periodo frío, con aumento de las precipitaciones en la zona cordillerana. En el sitio que mencionaba Nora, en Río Bote, lo que hicimos fue un muestreo para análisis polínicos. Tiene bastante potencia esta secuencia, pero las muestras que tomamos para análisis de polen están aproximadamente entre 6.000 y 4.000 años antes del presente. Y por otro lado, se tomaron también en distintos meandros del río, cercanos al sitio arqueológico, se tomaron muestras de sedimentos que fueron analizadas por Brook. Entonces, juntando la información que para este momento tenemos en el sector del sudoeste de Santa Cruz, podemos ver que, de acuerdo a la curva de precipitación que hizo Tonelo, la precipitación fue aumentando hasta alcanzar alrededor de 4.000 años antes del presente los valores máximos. Y al mismo tiempo, en este sitio es cuando encontraríamos evidencias del mayor desarrollo de bosque. Estamos pasando de un periodo de un bosque más abierto hacia un bosque más denso. Y posterior a este, bueno, ya nos iríamos al otro periodo, disminuye la precipitación y hay aumento de incendios, que eso después lo vamos a retomar. En Chorrillo Malo, entonces, pasaríamos de un momento más húmedo, alrededor del 6.000, que hacia 4.000 años antes del presente, las evidencias de una estepa con más arbustos nos estarían indicando una menor disponibilidad de humedad. Y algo similar ocurriría en el sitio de Río Bote, donde las evidencias más secas, dadas por sedimento y por polen, estarían después de 4.500 años antes del presente. Y esta fluctuación entre momentos más húmedos hacia el 6.000 y que va disminuyendo, coincidirían con los datos de precipitación realizados por Javits y colaboradores con datos de la laguna Potroc-Aike en el sudeste de la provincia, donde vemos en la última columna que la precipitación habría disminuido hacia 4.000 años antes del presente. Estas serían las únicas dos curvas de reconstrucción de la precipitación que se dispone para el sur de la provincia de Santa Cruz. Por un lado, entonces teníamos, que las veíamos en la próxima diapositiva,
Acá tenemos la ubicación entonces de los dos sitios, la laguna Potroc-Aike, más hacia el este, donde la precipitación, como podemos ver, estaría disminuyendo desde el 6000 hacia 4000. Y por otro lado, estaría ocurriendo lo contrario en el oeste, de acuerdo a la curva obtenida en el mallín del Cerro Frías, donde va subiendo, alcanzando el máximo aproximadamente en 5.000, 4.000 años antes del presente. Ok, ¿qué pasa entonces desde el punto de vista arqueológico? Estamos hablando de un periodo húmedo donde también hay distintos sitios ocupados. Agregamos a los que teníamos en el periodo anterior, Viuda Quenzana 8, que está en este lugar. Estos son nuevamente los sitios ocupados. Y lo que tenemos es un cambio tecnológico. O sea, antes, ¿se acuerdan que teníamos los bifaces, esos tan bonitos del escondrijo? Bueno, ahora tenemos hojas, que lo vamos a ver en la próxima imagen, y tenemos arte abundante, parte del cual probablemente sobre la base de las similitudes en motivos y técnicas puede ser atribuido a este periodo. Esto sobre la base de las similitudes estilísticas y técnicas ya mencionadas por Gradini y Aguerri, y que retomamos posteriormente con Fiore y Acevedo. Y también hemos efectuado un fechado de un pigmento sobre un trozo que estaba caído y corresponde a este periodo. El problema es que, digamos, puede haber algún problema de contaminación, así que tiene que ser usado de manera tentativa. Estos es el tipo de hojas que corresponden a este periodo. Fíjense que son piezas alargadas que requieren mucha preparación de la masa inicial para preparar una arista, esta línea, a partir de la cual salen las extracciones siguientes. Entonces, hay toda una preparación del núcleo para sacar esas hojas. Desde el punto de vista, y por otra parte, en el sur del río Santa Cruz, lo que ocurre para este momento es que empiezan a ocuparse los ambientes altos, y este sitio, esto que ven acá, es el sitio Cerro Berlica 1, que está ubicado a una cota de 1.100 metros. Existen también evidencias de ocupación de Río Bote. Acá ustedes pueden ver en más detalle el meandro que cortó el sitio y las rocas que les había mencionado caídas en el río y lo que hubo que hacer para excavarlo, básicamente porque había restos humanos cayendo en el piso. La tecnología para este momento, si bien se sacan piezas alargadas, fíjense, no es igual que en el caso del macizo del Deseado, porque acá son más bien extracciones esporádicas, no hay una preparación del núcleo para sacar esas piezas. Esto está siendo ahora estudiado en detalle por Vetrizano. Para estos momentos hay evidencias de aprovechamiento del guanaco, y que lo que está siendo analizado por Victoria Fiel. Bueno, y bueno, lo que ocurre después es digamos, en el macizo del Deseado, fíjense, entonces nosotros teníamos acá, es el periodo de árido, hay más ocupaciones, hay un cambio tecnológico. Mosquera dice que cuando Mosquera trabaja más al norte y dice que cuando abandonan el macizo, lo cual no ocurre solo donde estamos nosotros, sino que ocurre también más al norte, cuando hay nuevas ocupaciones hay una reorganización tecnológica. Sí, eso es así. No sabemos si es el mismo grupo que utiliza la zona de distinta manera y tiene distintas necesidades porque hay más gente o por algún otro motivo, o si se trata de un grupo diferente. Pero lo que viene después es un hiato, fíjense, es un periodo árido. Y en ese periodo árido, en el sur del macizo por lo menos, tenemos un hiato en los fechados. Y tecnológicamente lo que tenemos es ahora la extracción de pequeñas hojas, la presencia de cuentas líticas y óseas en un sondeo que estamos haciendo, y y atribuimos a este periodo, porque lamentablemente hicimos sondeos, pero no obtuvimos material orgánico que se pudiera fechar, atribuimos a este periodo una serie de estructuras de rocas, estas, que se denominan parapetos, que todas las conocemos por parapetos, que en general son estructuras de casa, aunque hay algunas que son habitacionales. En nuestro caso, la mayoría puede ser atribuido a estrategias de casa. Y los motivos geométricos, nuevamente,
pintados, nuevamente pueden ser atribuidos a este periodo. Voy a mostrarles ahora un ejemplo, un trabajo que desarrollamos con Giglio, Bianchi, Vetrisano y Sirigliano. Fíjense, en distintas lagunas del sur del macizo aparecen distintos parapetos, esos son los distintos parapetos. Y estos parapetos, acá hay un ejemplo de uno que es uno de los más grandes, no actúan de manera aislada, porque en realidad, por ejemplo, no miran la laguna, no podrían controlarlo, sino que actúan de manera conjunta. Entonces acá ustedes pueden ver cómo, digamos, la visión combinada de desde estos tres parapetos permite controlar no tanto la laguna en sí, sino el acceso hacia esa laguna. Bueno, este ejercicio de cuencas visuales que desarrolló Giglio fue realizado en todas esas lagunas. Y después encontramos un nuevo hiato en la ocupación. Y con posterioridad al hiato, tenemos evidencias de ocupación de distintos ambientes. Es no solo el macizo, sino los espacios abiertos al sur y los espacios y los cañadones basálticos, los afloramientos basálticos que están al sudoeste. Entonces, a este momento puede atribuirse la presencia de negativos de manos en rojo, porque también hubo un fragmento que se pudo fechar. Lo que hay que aclarar con los negativos de manos, que como ya decían Pachero y Gradín, están desde el momento casi más temprano, de un momento temprano hasta el final, y hay también presencia de grabados. Hemos encontrado evidencias de cerámica, que corresponde también a este periodo, que está siendo analizado por Bianchi y en este momento, y el tipo de decoración es incisa, que es lo que Gradín señalaba, era lo más común en Patagonia. Ahí les dije que había ocupación de ambientes abiertos, y en esta zona, en 17 de marzo, al sur de la gruta, 10 kilómetros al sur de la gruta, se ha identificado la presencia de paleosuelos en los cuales hay ocupación humana. Así que la presencia de paleosuelos puede sugerir que tal vez se trate de un momento más húmedo que hasta el momento no hemos registrado en los otros estudios. Y finalmente quisiera decir que la manufactura de piezas siguiendo las técnicas tradicionales continúa hasta tiempos históricos, porque se han encontrado raspadores en vidrio. Un ejemplo de estos en la zona también fue encontrado en uno de los relevamientos de impacto iniciales hechos en Minera Triton, cerca de la zona de Minera Triton, por Velardi y Carballo Marina. ¿Qué pasa mientras tanto? Estamos hablando acá del macizo y vamos a hablar de los cañadones. Dijimos que había muchas evidencias de ocupación en esta zona, no solo el macizo, sino los espacios cercanos. También hay evidencias de la ocupación de los cañadones del norte de Santa Cruz. Y en los cañadones del norte de Santa Cruz, los motivos rupestres más frecuentes son los grabados, por piqueteados o incisos, y Fiore, Acevedo y Ocampo han encontrado diferencia entre algunos de los motivos representados en los espacios más occidentales y más orientales, si bien en general lo que predomina es el grabado. Estos guanacos, por ejemplo, se encuentran solamente en los espacios más occidentales, hasta el momento. Si bien los grabados es lo más frecuente, existen también pinturas, y acá pueden ver a Vetrisano y Bianchi sondeando, acá estuvo también Giglio, y pueden ver, este es el fechado más antiguo del Holoceno tardío, que digamos que corresponde a unos 2.800 años aproximadamente. Para el periodo más tardío se ha encontrado también cerámica en el marco de los trabajos que hicimos en el equipo. Sirigliano identificó la presencia de cerámica. En realidad, parte de estas muestras fue entregada por pobladores locales de diferentes estancias, y también se identificó la presencia de raspadores en vidrio. En este caso en particular, no solo raspadores, sino también evidencias de manufactura de los mismos. Virginia. Acá, para estos últimos 4.000 años, volvemos otra vez a la zona del sudoeste, y lo que tenemos es una comparación entre el Mallín de Cerro Frías y Chorrillo Malo. Como habíamos dicho anteriormente, el mayor desarrollo del bosque se produce alrededor de 5.000, 4.500 años antes del presente en el área del Cerro Frías. Y desde acá
iría disminuyendo hasta aproximadamente 1000 años antes del presente, donde hay una caída brusca en los valores de notófagos, lo que nos estaría indicando una baja densidad en las poblaciones de bosque. Y al mismo tiempo que retrocede el bosque, avanza la estepa dominada por hierbas y pastos. Y esto nos estaría indicando una disminución en los valores de humedad. Sin embargo, en Chorrillo Malo lo que podemos ver es que hay una disminución de los arbustos, que sería lo que está graficado en rojo, y un aumento de los pastos, que estaría indicando una situación algo más húmeda que en periodos previos. Con el desarrollo de una estepa, ¿no? Mucho más graminosa. Estos valores contrastantes los encontramos para algunos momentos del Holoceno y se debería también a la intensidad de los vientos del oeste, porque si los vientos disminuyen su intensidad en la zona de la cordillera, van a pasar con mayor humedad hacia la zona de la estepa, y esto sería entonces lo que nos está dando una estepa más húmeda en el área de Chorrillo Malo, en el área extraandina. Estoy esperando que reaccione. Sí. Entonces, haciendo una síntesis, para este periodo acá se puede ver, siguiendo los colores, en azul lo más húmedo, en el naranja estarían los momentos más secos. Lo que podemos ver son estos contrastes que mencionaba de acuerdo a la intensidad de los vientos. Porque cuando tenemos más azul del lado oeste, se desarrollan las estepas más secas del lado este. Y ahí, para aproximadamente el 4000, tenemos los momentos más secos en Río Bote, que sería lo que tenemos más hacia el este, para este sector del sudeste. Y bueno, después lo que vemos también es un abrupto decrecimiento de la precipitación alrededor del 1000, con un bosque en mosaico, que serían como poblaciones más pequeñas, lo que nos da un bosque abierto. Y anteriormente a esto, tenemos un aumento en los picos de incendio. Esto lo sacamos a partir del análisis de partículas de carbón que se hicieron en este sitio, y lo que vemos es que tenemos un mínimo en los momentos de mayor precipitación, y hacia 2500 aproximadamente tenemos la mayor frecuencia de los incendios. Y como veíamos también, va aumentando, contrariamente a esta disminución de la humedad en la zona de bosque, va aumentando la humedad en la parte más hacia el este. Bueno, y este sería entonces la curva que veíamos anteriormente para Potroc-Aike, lo cual nos está indicando también valores altos aproximadamente para 3000 años antes del presente. Y en este cuadrito estaría indicando cómo es la intensidad de los vientos del oeste, porque en este periodo, en el primer periodo del Holoceno tardío, alrededor del 4500, 5000 años antes del presente, los vientos serían intensos, y para los últimos 2000 años serían más débiles, que es lo que nos está dando la caída de la precipitación en la zona cordillerana. Bueno, ¿y qué pasa entonces desde el punto de vista arqueológico en esta zona? Al sur del lago argentino tenemos un cambio en la tecnología. ¿Se acuerdan que antes estaban las extracciones alargadas? Bueno, ahora cambiamos a la presencia de un método de talla que requiere mucho trabajo de la roca para obtener, que sería lo que se transforma después en un núcleo, para obtener una lasca de forma predeterminada. Yo tallo la roca, le doy muchos golpes alrededor para sacar una lasca, o varias lascas en realidad, que tienen una forma específica y que puede ser retocada o no. Y encontramos este método tanto en Chorrillo Malo como en Río Bote.
fíjense que lo que en realidad en general tienen en común es el, digamos, talón, que es la parte donde se da el golpe. Este tipo de tecnología está también, bueno, está en Río Bote, y en Río Bote se detectaron una serie de entierros humanos. Si ustedes se fijan en esto, que es el perfil que estaba expuesto en el momento del hallazgo, hay un pozo, acá era más de un pozo, pero se veía uno, que corta una capa de ceniza volcánica. Y en digamos, en este pozo se encontraron una serie de cuerpos que fueron depositados intencionalmente, envueltos en pieles pintadas, quillangos, como sabemos que es en pieles y que no se le tiraron el pigmento arriba, porque el pigmento estaba solo sobre los huesos y no estaba en el sedimento, como mostraron los trabajos hechos con Teresita Montenegro. Estos cuerpos estaban tapados con piedras y se excavó sucesivamente en el mismo lugar. Acá tienen la piedra, una de las piedras de más arriba, y los depósitos que están por arriba de los entierros tienen fechas aproximadamente similares a la de los entierros mismos. Bueno, a esto hay que considerar que esta serie de entierros tuvieron lugar, que son 8, algunos de los cuales están representados nada más que por alguna parte del individuo, ocurrieron a lo largo de 200 años. Bueno, el método de talla que mencioné está presente no solo en Lago Argentino, sino también en Chile, en Cerro Castillo, como mostraron los trabajos de Langlais y Morello. Y este método de talla se encuentra presente después en más sitios, porque hacia el 3200 ya se encuentra también, por ejemplo, en Cerro Castillo, y más tarde en otros sitios del área. Y el mismo tipo de entierros en abrigos, o sea, cuerpos enterrados en pozos dentro de reparos rocosos, están presentes también en otros sitios estudiados, en el campo volcánico de Paliaiques y en última esperanza en Chile. Esto sugiere la existencia, son distancias grandes para que puedan ser recorridos por un mismo grupo cazador-recolector, así que en realidad sugieren o movimientos de gente o que distintos grupos compartían una forma común de hacer estos entierros. El hecho de tratar a sus muertos, el hecho de que la tecnología no se encuentre al norte, o sea, al norte no encontramos tecnología Levallois, es algún caso aislado, sugiere que, y que no haya tampoco este tipo de entierros, sugiere que para el 4200 eran grupos humanos diferentes, grupos culturales diferentes, los que estaban al norte y al sur del río Santa Cruz. Este es un tipo de núcleo del típico de este momento, con un error de talla que hizo que se abandonara y por eso lo encontramos. Los estudios genéticos realizados por Galimani y Moraga mostraron que estos individuos pertenecían por línea materna a un haplogrupo que es el B2, o sea, la ascendencia por línea materna eran B2, y por línea paterna QL54, que digamos es un grupo que no es común. Hay un individuo que es QM3, pero la mayoría son QL54. Los estudios realizados por Tesone y García Burayo mostraron que la dieta de los individuos de Río Bote 1 era terrestre, con la excepción de uno, cuya dieta era marítima. Bueno, y en cuanto a los individuos representados, fíjense que son mayoritariamente hombres, hay algunos probables femeninos, y hay algunos adultos, pero hay, digamos, mayor porcentaje de subadultos. ¿Qué pasa después? Después se extiende esta tecnología y las mayores evidencias de ocupación de la zona del lago argentino corresponden a este periodo, donde no solo hay sitios en abrigos, en reparos rocosos, sino que también hay evidencias de ocupación en sitios en médano. Fíjense, esto es Laguna Nimes, en un rápido sondeo que fue efectuado allí. Y también
está ocupado, digamos, está ocupada, bueno, Punta Bonita es un alero, Campo del Lago, Estancia Bonacor, que es también otro médano, Alice 1, que es otro médano, o sea que tenemos en realidad variabilidad en los ambientes. Y para este momento aparecen también las primeras evidencias de tecnología Levallois en la costa del Océano Atlántico. Para el momento en que aparece esta tecnología, empiezan una serie de oscilaciones climáticas en el lago argentino entre lo que surgió a partir de los análisis de Virginia Mancini y George Brook, y el hecho de que se encuentre la tecnología en la desembocadura puede tener que ver con movimientos de estos grupos, con contacto entre poblaciones, por ejemplo, en momentos de incertidumbre ambiental, porque es muy común que los grupos cazadores-recolectores afiancen relaciones con los vecinos en estos momentos de incertidumbre. Lo que ocurre después, como les contó Virginia, es un momento más árido. Estas son las oscilaciones climáticas de las que les hablaba antes, y acá hay un momento más árido. ¿Qué pasa en el lago argentino? Hay un hiato en la ocupación humana. Y lo que viene después es un cambio. Hay una menor cantidad de sitios, acuérdense la cantidad que había en el momento anterior, miren los poquitos que hay ahora, y básicamente hay un cambio en la localización de los sitios, hay un único sitio que continúa siendo utilizado, los demás son lugares nuevos, encima hay poco y nada en cada sitio, o sea, es muy poquito lo que se encuentra, es muy difícil de caracterizar tecnológicamente. Las materias primas es como si no las conocieran, lo que sugería que o se estaba usando distinto el espacio o era gente nueva. Esto ya en el 2002 lo habíamos pensado en el marco con Luis Borrero, en el marco de mi tesis doctoral. Olvidé mencionar, los primeros trabajos en esta zona fueron realizados por Luis Borrero y por eso, digamos, y como yo continué trabajando ahí, por eso es que tenemos gran cantidad de información. Bueno, y lo que hay son estructuras de rocas. Algunas estructuras de rocas son las que nosotros conocemos como chenques, y este es uno que fue, digamos, que fue huaqueado, digamos que apareció porque justamente había sido abierto, en el cual se identificó la presencia de 8 individuos, que fíjense, algunos son partes, algunos es un diente, ¿sí? Donde hay muy pocos adultos y muchos subadultos. La dieta, de acuerdo con los estudios realizados por Tesone y Uraev, es una dieta terrestre, en este caso, pero fíjense que ahora hay un cambio en el haplogrupo representado en la ascendencia. Mientras antes eran B, ahora es C1 o D1, y cuanto antes eran QL54, ahora son QM3. O sea, que esto sugiere, diga, desde el punto de vista genético, la presencia de distintos grupos. Esto sumado al cambio en la tecnología, en las materias primas y en la forma de utilizar este espacio por la presencia de estructuras, sugiere la entrada de nuevos grupos humanos poco antes de la conquista. O sea que sugiere reemplazo genético y cultural. Además de estas estructuras de rocas conocidas, gracias al aviso de pobladores locales, se ha encontrado una estructura circular de rocas, después se identificó otra, que fíjense que simplemente hubo una hilera, o sea, son hileras de rocas concéntricas con unos bloques en el centro. Entre medio de estas dos hay gran cantidad de rocas aparentemente depositadas de manera intencional. Esta es una vista desde el aire de la misma estructura. Fíjense cómo se ven la gran cantidad de rocas ahí. Bueno, se hizo un sondeo en la parte del medio, tomando bien la posición, o sea, sacamos fotografías, mapeamos las rocas para poder dejarlas en su lugar. No encontramos nada, como era de prever, porque, digamos, es un sedimento glaciario, será poco probable que hubiera algo, pero había que intentar datar esto para asegurar, digamos, su cronología y si era indígena. En esta, cabe señalar que no se encontraron artefactos asociados a esta.
Bueno, fracasamos con los sondeos, que se hicieron 3, uno en el centro y 2, digamos, en el espacio entre el centro y una de las circunferencias, y entonces se hizo con el doctor George Brook, se fecharon los líquenes adheridos a la parte inferior de las rocas que conformaban la estructura, sobre la base de que no habría habido en el momento en que la superficie estaría limpia en el momento en que se depositó. Y mediante, digamos, esa técnica se obtuvieron fechados comprendidos entre 1340 y 1850 años calendáricos, años antes del presente. Cabe señalar que también se utilizó otra técnica, que es la de la iconometría, que fue también utilizada por Borrazo y Borrero en Bonacor, y las cronologías que se obtuvieron fueron consistentes entre 281 y 166 años de antigüedad. O sea que sumamos a, digamos, el cambio en las estructuras, el cambio en la forma de entierros, el cambio en las materias primas, el cambio en la tecnología, el uso de estas estructuras por parte de estos grupos humanos que entrarían a la zona poco antes de la entrada de los europeos. Quisiera señalar también otras diferencias que existen digamos, entre los espacios, occidentales y orientales del lago argentino. Fíjense que, como señalaron Charlín y Borrero, el arte del oeste de este espacio en general está constituido por motivos pintados que se asemejan a los de Chile, los del sur. El otro arte conocido de la zona es el arte de Hualicho y Punta Bonita, que también son predominantemente motivos pintados. Y recientemente, en el marco de los trabajos de relevamiento y rescate de las represas, se identificó la presencia de grabados rupestres. Esto fue presentado en un congreso en el IFRAU, un congreso internacional de arte, que fíjense, bueno, se ve muy mal, pero esto es como el esquema de un guanaco, que no es exactamente igual que los que se encuentran en el norte de los cañadones, si bien hay variabilidad en los guanacos representados en el norte de los cañadones, pero esto guarda más semejanzas con lo del norte que con lo del sur. Cabe señalar que también recientemente otro equipo de investigación encontró también algunos guanacos grabados más hacia el sur. Entonces esto sugiere, de alguna manera, la entrada, todos estos datos sugieren la entrada de nuevos grupos, probablemente viniendo desde el norte, o sea, una expansión desde el norte, que vendrían con todos estos cambios. Y estos grupos, lo del arte también sugiere, de alguna manera, que, digamos, el río se habría atravesado en alguno de esos sectores. O sea que, si hacemos una síntesis del lago argentino, poblamiento inicial desde el norte, porque traían, creo que no lo dije, la obsidiana negra que viene del norte. Hacia el 4000, distintos grupos al norte y al sur, y en este momento ya el ingreso de nuevos grupos. Bueno, y volviendo a las secuencias que tenemos para los mallines de Península Avellaneda y de Cerro Frías para estos momentos tardíos, lo que tenemos acá representado es que junto con la disminución en los valores de notofagus, que nos estarían indicando la retracción del bosque, tenemos momentos de incendio, que acá se corresponden en tiempo en los dos lugares, tanto en la península como en Cerro Frías, con mayores incendios, alrededor de 300 años antes del presente, aproximadamente. Es un lapso que va desde 430 hasta 350 y que se repite en los dos sitios. Esto nos lleva a algo que conversábamos con Nora, a la pregunta de cuál es la causa de estos incendios, porque si vemos la retracción del bosque y que hay incendios, podemos inmediatamente atribuirlo a una condición más seca, pero si también están los poblamientos, no podemos dejar de lado que podría haber sido un factor antrópico. Esto estaría tal vez un poco más discutido para la zona de Península Avellaneda, donde no existen trabajos arqueológicos que nos estén indicando la presencia humana en este lugar, por lo cual podríamos estar inclinándonos con estos datos a favor de una condición más seca que habría propiciado los incendios.
Y ya resumiendo la información que les hemos presentado en un gradiente oeste-este, con los cambios desde el desarrollo del bosque hacia las estepas, tomando los distintos periodos que mencionamos, y en estos casos lo que tenemos que aclarar, no sé si se llega a ver, para la parte más este hay un sitio que no hemos mencionado, que no hemos tomado para esta reconstrucción, que es la tercera, que se encuentra en el área del lago San Martín. Pero lo tomamos para esta comparación. Este es un trabajo previo que ya hemos presentado con Bamonte y con Sotile, que pertenecen a mi grupo de investigación, porque no tenemos otros registros de carbón hacia la zona extraandina, en la parte de la meseta. Todavía no se han comenzado ni en el macizo central, ni en el curso medio o inferior del río Santa Cruz, estudios de este tipo. Lo que podemos ver entonces, si hacemos un análisis hacia abajo, y lo cual estaría indicando el paso del tiempo también, es como en los momentos más tempranos, donde todavía había glaciaciones, el bosque estaba muy alejado de donde está hoy y en pequeñas poblaciones. Y a medida que que fueron retrocediendo las masas de hielos, fue avanzando el bosque en la península de Avellaneda, llegando aproximadamente a los 8.000 años antes del presente a la zona del Cerro Frías. Lo que tenemos acá en cuanto a los incendios es que para el Holoceno temprano hubo incendios en la zona de la península Avellaneda, que se habrían repetido luego en el Holoceno tardío. Y también en esta parte temprana habría habido fuegos en Cerro Frías, mucho mayores en el momento entre 10.000 y 8.000 años, donde estarían tanto en el sector occidental como hacia la parte extraandina. Y acá es una de las relaciones que podemos hacer con el poblamiento, porque existían ya, si bien no eran poblaciones de gran densidad, pero ya había ocupación de sitios en estos sectores en que podríamos vincularlos entonces. Si bien en Chorrillo Malo no tenemos datos si hubo incendios o no, estaban muy cercanos a los lugares donde sí tenemos registrados incendios. El Holoceno medio es el periodo que mencionábamos de mayor humedad y mayor desarrollo en la zona occidental. Tenemos también poblamiento para estos momentos, sin embargo, no hay datos de incendios que se hayan producido durante estos momentos. Y hacia 3.000 años, donde los lugares de ocupación, como recién comentaba Nora, se diversificaron, había un mayor poblamiento para el área, coincide también con momentos de incendio tanto en la parte andina como en las estepas extraandinas. Acá nos podríamos entonces hacer la pregunta si estas causas de incendio fueron antrópicas o nuevamente se vinculan con una disminución de la precipitación que está dando una reducción en el bosque en la zona occidental. Lo único que iba a agregar, que lo podemos ver acá también, que en las estepas lo que tenemos es un reemplazo de estepas más graminosas para los momentos más húmedas por estepas con mayor proporción de arbustos para los momentos más secos. Serían los cambios principales que se dan en la zona extraandina. Ya para los últimos momentos, lo que tenemos representado acá sería alrededor del 1000, no tenemos registros entre 1000 y 700 años antes del presente, no tenemos registros de incendio a lo largo de este gradiente, y sí se repiten lo que veíamos en una diapositiva anterior para el periodo entre 700 y 300 años antes del presente, con focos de incendios tanto en la zona andina como en la zona extraandina. Bueno, y con esto creo que terminaríamos haciendo una síntesis de los trabajos que hemos realizado en las áreas que hemos trabajado en conjunto con Nora, tanto en la parte del sur del macizo como
del sudoeste de Santa Cruz. Como verán, tenemos una proporción de información paleoambiental mayor para la zona del extremo oeste y es menos para la zona del macizo central. Esto se debe también en parte en que la mayor cantidad de datos provienen de sitios arqueológicos que en general, no siempre, pero en general, tienen una menor resolución temporal para estudiar este tipo de cambios. En los últimos años hemos podido hacer muestreos de mallines que nos están ampliando y completando la información que tenemos para este lugar. Pero bueno, todavía falta, algo seguiremos nosotros y otras la gente que está estudiando con nosotros para completar este tipo de estudios. Que aquí están. Muy bien, muy bueno todo. Ahí muchos saludos, Hugo, desde el principio para las dos. Se nota que también estuvo parte del equipo viendo porque contestaban los saludos y los agradecimientos. Preguntas pocas, en verdad hubo una pregunta si hubo uso de metales por parte de las poblaciones de los pueblos originarios, pero bueno, no sé si hay alguna mención o se ha encontrado en algún lugar algo de metales. Nosotros no tenemos en el área evidencias de metales, de utilización de metales. O sea, lo que hay es todo introducido. No descarto que pueda aparecer algo cuando, digamos, por el contacto, pero no hay evidencias de utilización local por el momento. Tampoco Bien. teníamos evidencias de cerámica que está apareciendo, así que no, pues esto puede cambiar. No, bueno, pues todo puede cambiar, ni hablar. A medida, y es una provincia muy grande, un lugar de estudio muy grande, y a veces se basan, como ya lo hemos visto, en lo que aportan los locales, ¿no? Aquellas personas que han explorado, han encontrado y hacen su aporte. Por eso hacemos extensivo a todos los que están viendo la charla, que si encuentran algo en algún lugar, porque hay gente que sale a caminar por todos lados, bueno, está bueno contactar a Nora o a Virginia y por lo menos ellas van a saber después de redirigir y ver la posibilidad de después hacer algunos estudios, también sacar fotos, no llevarse nada, el famoso recuerdo, que poner algún utensilio de denominación común. Las monedas ya son escasas, así que no, para tomar escalas y demás, pero bueno, buscar la forma y eso todo ayuda porque lo que uno se pueda llevar de algún lado después queda archivado en alguna biblioteca y pierde, una vez que se saca del lugar, ya pierde el contexto y es muy difícil de ubicarlo y además que ayude para los estudios. Después, sí, acá hay una... Sí, no. Una cosa que yo no dije es que todos estos estudios, digamos, son autorizados por la Dirección de Patrimonio de la provincia de Santa Cruz, que es la autoridad de aplicación de la ley. O sea que ustedes pueden avisar o a las comunidades o a patrimonio o a nosotros nosotros solemos recibir avisos de que algo, cuando aparece algo, la verdad que la gente ha colaborado muchísimo con nosotros en los últimos tiempos y hay que agradecerles. También tenemos el caso que mencionás vos de destrucción, porque, por ejemplo, en el caso de Huiliche, que yo ahí puse que estaba huaqueado, lamentablemente, digamos, se revolvieron los cuerpos humanos, se mezclaron los subadultos, o sea, fue un problema, ¿no? O sea, hay o sea, no parece haber sido la única vez que fue abierto, pero hubo como actividad reciente, y esto realmente complica, porque en realidad con las piezas sueltas es poco lo que podemos decir, es juntando todo que podemos armar un panorama como el que tenemos ahora, y lleva mucho tiempo. Y los materiales también salen en préstamo, o sea, nosotros hacemos una lista de los materiales que nos llevamos, salen en préstamo a Buenos Aires, verán algunas de las cajas ahí atrás en la foto, y depende de la caja del tipo de material, y estos vuelven después a la provincia de Santa Cruz de acuerdo con lo que establece el permiso. Normalmente las investigaciones tardan tiempo, así que tardan en volver, pero digamos, la idea es que vuelven. Perdón, eso quería decir. No, muy bien.
Justo en el caso yo del de Huiliche, lo conozco porque trabajé un tiempo, no contemporáneo a ese momento, pero había sido anterior, subiendo al balcón de Calafate todos los días, y después me enteré que había alguien que también hacía el mismo trabajo que yo, escarbando, encontró lo que yo tengo entendido, un cráneo, y ahí dio aviso, y bueno, se hicieron las excavaciones, y después está la negligencia de aquel que, con el afán de llevarse un pequeño recuerdo o demás, no solamente lleva el recuerdo, sino que mezcla todo, y es más difícil para el análisis y el estudio. Así que, bueno, es bueno aclararlo eso. En ese caso estábamos yendo a Santa Cruz, tardamos 3 días en llegar desde el momento del aviso, y el huaqueo ese ocurrió en 3 días o menos. O sea, y la verdad es que, o sea, de algunas piezas tengo fotos de lo que se llevaron, porque por suerte una de las personas había sacado fotos, pero es una pena porque no podemos reconstruir toda la información. Ese sitio tenía unos materiales en hueso, que aparentemente habrían sido depositados de manera intencional, y si bien la dieta terrestre, nosotros la verdad que tenemos uno partido que logramos reconstruir, y una punta, o pasa, no puse fotos porque esto es sensible, porque está dentro de, digamos, de un entierro, entonces por eso no puse fotos, y uno de ellos probablemente fue confeccionado sobre hueso de ballena. Ya tenemos los análisis, digamos, la verdad, hemos planificado un análisis no destructivo con una persona que colabora desde Barcelona. Clara Compagno Soán estuvo tomando las muestras, que son simplemente de las bolsas o con una goma, o sea, no es necesario destruir el material, pero bueno, quedó frenado por la situación sanitaria, o sea, están todos preparados para cuando se pueda mandar, y podremos confirmar si realmente es ballena, o sea, por el tamaño no da para ningún otro hueso de animal. O sea, ni cóndor, ni caballo, pensando que justo es un momento, en el momento del contacto, un poquito antes, y que el caballo podría haber llegado antes, no dan los tamaños, aparentemente sería ballena. Pero digamos, si nosotros tuviéramos las otras piezas, probablemente se podría hacer más. Y es importante como utilizar distintas líneas de evidencia, porque fíjense que los isótopos que está haciendo Tesone nos dice terrestre, nada, digamos, lo que se encontró poca fauna, pero es básicamente terrestre. Si han utilizado recursos marinos, es un muy buen dato, y lamentablemente la mayoría de estos lugares están huaqueados, entonces es una información que nos perdemos. Yo vi piezas semejantes en el Museo de Bariloche, por ejemplo, que las donó alguien. Nada, o sea, bueno, la gente no lo hace como la intención, pero... si está viendo a aquella persona, bueno, no hay ningún problema en ponerlo en una caja o demás, y hacer un donativo anónimo sin necesidad de culpar a nadie, pero eso ayuda a que siga la línea de investigación y aporte muchísimos datos que en el estante, armario y demás no va a generar ningún tipo de información. Así que bueno, esperemos que llegue a alguien este pedido. Después hay algunas preguntas que hicieron. Juan Pablo Pollack pregunta: ¿qué restos determinan que son de Milodon o de Milodonte o de Milodontoides? Sí, Milodontidades, sí. Aparentemente sería Glossotherium, pero no está confirmado porque justamente tenemos pocas partes. Tenemos partes, digamos, de adelante del animal, básicamente, y fueron identificados por Toledo. Lo que tenemos identificado es lo de una excavación vieja, el primer sondeo, y lo que se hizo en el 2019. Lo del 2020, lamentablemente, también nos agarró la cuarentena. Pero bueno, con la colaboración de Laura Marchioni, que dirige a Victoria Fiel, que es la que está en fauna, se lo entregamos a Néstor Toledo, quien hace la determinación. Estamos viendo, para no extenderme lo comenté, pero el origen de ese depósito, se están haciendo estudios de sedimento, para poder ampliar la excavación acá, porque justamente queríamos saber si era origen natural o cultural. Digamos, trabajamos juntos con el Center for the Study of the First Americans, con Ted Gebel y Kelly Graff, y se tomaron muestras sedimentológicas, o sea, se abrió una excavación grande, porque además la idea era remover las rocas que tapaban, y estamos todavía analizando. También los análisis están parados por, digamos, la misma situación.
no podemos decir todavía si el bicho quedó empantanado ahí. O sea, aparentemente la causa de muerte es natural. No hay nada en ese depósito que sugiera origen, o sea, no hay lascas, quiero decir, no hay artefactos. Hay unos poquitos, muy chiquitos, arriba de todo. Entonces, probablemente se hayan introducido por todos los procesos que afectan al sitio. Cabe mencionar que está muy cerca del nivel de una laguna, que tuvo también niveles de aumento del agua y disminución, así que eso también podría haber contribuido a que el bicho quedara ahí, que es el fondo de un depósito. A ver, hay también milodón en las buitreras, hay milodón en distintos sitios, solo que en muy pocos casos se pudo determinar que el hombre, digamos, lo consumió. 2 creo que son en Argentina. Bien. No sé si contesté. No, sí, perfecto. Y después Cristian Soto pregunta, primero dice, agradece a ambas, y pregunta, ¿se puede decir que hay una alta correlación entre los datos palinológicos, humedad, sequedad, glaciarios, avance y retrocesos, y arqueológicos, ocupación y no ocupación, por el valle del lago argentino? ¿Dijimos? En general diríamos que sí, ¿no, Nora? Vos, lo palinológico y glaciológico tuyo, sí. Sí, en general también en los momentos más húmedos es cuando se dan los momentos de ocupación. Con lo glaciológico, bueno, no había poblamiento, con las condiciones también de temperatura, y las ocupaciones más tempranas estarían en el macizo del Deseado, en distintos sitios, ¿no? En el sur y en el norte también. Y después lo que fuimos encontrando para la parte del lago argentino, sí, hay coincidencias, y un poco la duda que yo planteaba, que también nos preguntamos cada vez que cerramos un trabajo y queda todavía por definir, es en los momentos de incendios, que fueron momentos más secos, pero ya como eran tardíos, también había gente en el área, y lo que quedaría ahí por analizar un poco más profundamente sería la causa, ¿no?, de estos incendios. En general, los que estamos del lado de ambiente nos tendemos a la parte climática, ¿no?, porque sería lo que favorece el desarrollo de estos incendios. Pero bueno, gente también había por esos lugares. Bien. Y después la última pregunta es, cuando se referían a los restos humanos, mencionaban que eran de distintos haplotipos. ¿Qué significa eso? Es la ascendencia por el ADN. O sea, por línea materna, digamos, vendrían de este, y por línea paterna de otro. No soy genetista, pero básicamente es la ascendencia genética. Y sí te sirve para decir si son parientes o no son parientes. Lamentablemente no tenemos estudios, o sea, me han ofrecido hacerlos, así que esperemos, también fue suspendido por la situación, hacer el genoma completo, lo cual permitiría, entiendo, ver si son parientes o no entre ellos, que es una pregunta muy interesante. Lo que sabemos es que la ascendencia por línea materna es esa, y que es diferente antes y después del hiato. O sea, que lo que sugiere para Mograg y Galimani básicamente es un reemplazo de poblaciones. Y eso consiste, que serían básicamente los antepasados de los tehuelches, que son los que estaban en el lugar cuando llegaron, con la conquista. Y no sabemos qué pasó con los anteriores. A hoy no hay. Difícil investigar la historia. Sí. Parece todo tan fácil, pero no es soplar y hacer botellas. Definitivamente es investigar hipótesis, teorías, y buscar la forma de respaldar todo eso. Así que eso es mi admiración total, porque es años de trabajo, estudio, quemarse las pestañas, que nosotros lo tenemos en una charla, y por eso yo estoy totalmente agradecido, y creo que también los que están escuchando, porque no es algo que se elabora, por más que ustedes se sienten un rato y armen la charla, son años que han estado más,
campo y patear, caminar, investigar, Patagonia y Patagonia. Y bueno, eso no es fácil, la investigación en ningún punto, pero Patagonia también le brinda un clima bastante hostil, a veces el viento y demás, que dificulta esa permanencia al aire libre. Y bueno, muchas gracias de mi parte por compartir con nosotros toda su experiencia y conocimiento, y desde ya tienen las puertas abiertas para las futuras charlas o lo que quieran compartir con la comunidad. Sí, yo les quiero también agradecer a ustedes, no solamente por esta charla, sino por la ayuda que hemos tenido en las campañas que hemos realizado, tanto de guías como de la gente de parques nacionales. Es muy importante ese apoyo que dan, porque como decís, Mariano, el clima es muy duro y nosotras estamos muy lejos, entonces movilizarnos hasta allá también a veces hace que en pocos días tenemos que resolver una gran recorrida y cuestiones, así que la ayuda que brindan ustedes en información, muchas veces en acompañamiento, es muy importante para el trabajo que hacemos. Y también agradecerle a la gente joven que nos sigue, a los que ya hace años que estamos ahí porque también es trabajo que lleva muchísimo tiempo. Acá lo resumimos todo lo que pudimos y a veces un cuadro que se muestra son años de trabajo para juntar esa información. Yo le agradezco particularmente a los chicos que están conmigo, bueno, ya son doctores, ya son investigadores, pero que han continuado en esto y que están aportando mucha información para hacer estas reconstrucciones. Bueno, y yo me subo con lo mismo a ustedes, a la gente, así como conté el caso de Huiliche, lamentablemente, hay un montón de gente que ha colaborado. Ahí mencioné a Gerardo Pogazán, porque bueno, pobre Gerardo, caíamos en la casa así imprevistamente, no imprevistamente, pero digamos, la verdad que nos ha proporcionado mucha información, Cristian Soto, Martín Gray, Mónica, o sea, Mónica Range, la señora María en 17 de marzo, Rubén Hudson en Piedrabuena, o sea, era imposible, bueno, Vitocho en Montentrance, los hijos ahora, o sea, hay un montón de gente, y digamos, por ejemplo, en las empresas Claudio Iglesias, que antes hizo investigación, o sea, hay un montón de gente que ha colaborado, y que sí, como dice Virginia, no es fácil para nosotros, intentamos hacerlo lo mejor posible, y la verdad, no es un laburo individual, o sea, sin los chicos, sin el equipo, esto sería imposible. Estos chicos son bastante jóvenes, pero sin las ganas, la fuerza, nos ponemos, hacemos entre todo, planes alternativos de campaña, A, B, C, D, esto, si fracasa, ¿qué hacemos? Bueno, es un esfuerzo realmente entre todos. Y la gente del lugar generalmente nos hace las cosas muchísimo más sencillas y nos ayuda. Así que, y una cosa que quería decir es que quería, por más que los mencioné, agradecerles a los que estuvieron antes, o sea, a Luis Borrero, que inició las excavaciones, los trabajos sistemáticos en el lago argentino, a Neta Guerri y Gradín en la zona de La Martita, y Víctor Durán en la zona del Verano, porque ellos proporcionaron toda la información, buena onda, o sea, datos que no están escritos por ahí, que sí, bueno, en la de Luis es por ahí porque estuve yo en el equipo, pero a Guerri y Durán proporcionaron información que no estaba publicada, por ejemplo. Así que bueno, muchísimas gracias a ellos también. Bueno, muy bien, muy bien. Gerardo Pogazán ya salió en otra charla, así que estuvo también con Fernando Novas, así que es un colaborador en todas las ramas de la ciencia, con la parte paleontológica. Pero eso es muy bueno, hay que seguir motivando a aquellas personas que son los dueños de esas tierras, donde uno tiene que salir a investigar, que ellos también estén al tanto de que no es algo que está, no prohibir, ni hablar, no prohibir a nadie, más que nada no prohibir a aquellas personas que van a investigar. Y tener en cuenta esto, que si encuentran algo y demás, están las líneas para comunicarse, y eso a veces genera mayor satisfacción, estar mencionado como alguien que colaboró, que está en el anonimato, vuelvo a decir, con alguna pieza en el placar. Así que bueno, vamos a ir cerrando la charla del día de hoy. La semana que viene vamos a tener una charla el lunes de Aeroposta, va a ser para la parte histórica, no en este mismo ciclo, y después la otra semana viene de cuidado del ambiente, que ya vamos a estar difundiendo en los próximos días,
Así que bueno, seguimos generando contenido y preparándonos, por lo menos en la parte del conocimiento, para la reactivación, que la verdad que sigo diciendo, el turismo es uno de los más golpeados, de los sectores más golpeados durante la pandemia, y va a ser también muy golpeado en la reactivación. Así que vamos igual haciendo nuestro esfuerzo para seguir sumando conocimiento y estar mejor preparados para ser mejores anfitriones para el próximo turista que vuelva a esta zona. Así que muchísimas gracias, Virginia, muchísimas gracias, Nora, y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias.